A lo largo de la historia son muchos los reyes que han pasado por nuestro mundo, pero sin lugar a dudas no ha habido ni habrá un rey más impresionante y espectacular que Jesucristo. Estudiar su ejemplo, su amor, su humildad, su mensaje y cada una de las obras que realizó te ayudarán a marcar la diferencia en tu manera de vivir cada día. El pastor Moisés Peinado te trae una nueva serie de predicaciones titulada El Rey de Marcos, invitándote a conocer al que es el Rey de Reyes. Estamos viendo una serie de predicaciones sobre el Evangelio de Marcos y la semana pasada vimos cómo Jesús liberó, restauró y envió a la misión a un hombre de Gadara, un gadareno que estaba endemoniado. Si alguien no lo ha visto, ese es el último capítulo de nuestra serie, creo que estamos ahora en el capítulo 20, si no me equivoco. Y la semana pasada vimos cómo Cristo libera, restaura y nos envía a todos nosotros a la gran misión, a la gran comisión que es predicar el Evangelio. Al final de la historia vimos que Jesús regresó a su barca y con sus discípulos nuevamente cruzó el lago de Galilea. Cruzó de nuevo y llegó a Capernaum. Ahora, ¿sabéis quién le estaba esperando a la otra orilla cuando ellos llegaron a tierra de Capernaum? ¿Sabéis quién les estaba esperando a Jesús y a sus discípulos? ¿Habéis leído el pasaje de esta semana? Cuando ellos llegan de nuevo a Capernaum, nuevamente están ahí las multitudes. Otra vez las multitudes esperando a Jesús. Si estás siguiendo la serie, verás que las multitudes están constantemente, por ejemplo, en el Evangelio de Marcos se muestra constantemente las multitudes rodeando a Jesús. Así que a mí me gusta imaginarme que Jesús llega, las multitudes lo están esperando porque todo el mundo quería ver, todo el mundo quería oír y también todo el mundo quería tocar a Jesús. Así que Jesús cruza otra vez el lago, empieza a caminar por las calles de Capernaum y prácticamente un mar de personas le rodean. Él no puede avanzar con tranquilidad porque las multitudes se lo impiden. Ahora, curiosamente, dentro de esas multitudes había un hombre y una mujer, no sabemos si se conocían o no, pero que tenían vidas paralelas. Tenían vidas muy similares. Y los dos, este hombre y esta mujer, ¿sabéis dónde se encontraron? Se encontraron en el mismo punto. Y ese punto era la persona de Jesús. Vamos a ver la historia de este hombre y de esta mujer, que se encuentra en Marcos capítulo 5, del 21 al 43, y he titulado, para aquellos que estáis anotando, he titulado este mensaje, El Rey en la calle. El Rey en la calle. Marcos 5, del 21 hasta el 43. Vamos a hacer lectura de este pasaje. Dice así: pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud. Y él estaba junto al mar, y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies, y Jairo le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque ella decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego, Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, le dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo.
Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducida es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. El rey en la calle. Acabamos de ver cómo Jesús cruza de nuevo el lago de Galilea, y en un momento cuando él empieza a caminar, dice que las multitudes le aprietan, las multitudes le impiden que él pueda andar a sus anchas, pero de repente yo creo que las multitudes se quedaron muy sorprendidas, sobre todo con una persona que se coló por allí. Una persona que toda la multitud conocía, una persona que era diferente al resto de la multitud. Esa persona era Jairo. Mira, probablemente nosotros, si estuviésemos ahí en esa multitud, seríamos uno más en la multitud, pero Jairo no. Jairo era alguien muy conocido. Jairo era alguien muy respetado. ¿Sabéis por qué? Porque él era uno de los principales de la sinagoga. Capernaum tenía una sinagoga, que era donde los judíos se reunían, como nosotros aquí tenemos este local. Pues en Capernaum había una sinagoga y los judíos se reunían. Pues el principal de la sinagoga, que tenía varias funciones en cuanto al orden, a elegir las personas que compartían la palabra cada semana, él era el principal, el que abría, el que cerraba, el que mantenía la sinagoga en orden, y todas las personas del pueblo lo conocían. Por cierto, Jairo pertenecía también al grupo de los religiosos. ¿Os acordáis, los que estamos viendo esta serie, que los religiosos iban siempre en contra de Jesús? Ese grupo de fariseos, de escribas. Los religiosos eran una piedra en el zapato. Los religiosos lo que querían era poner un obstáculo siempre en el ministerio. De ese grupo de religiosos formaba parte también nuestro amigo Jairo. Pero de repente, ahí están las multitudes y se dan cuenta que un religioso, no un religioso cualquiera, que el principal de la sinagoga, viene y se arrodilla delante de Jesús. Si tienes tu Biblia abierta, dice que él se postró a los pies de Jesús. Cuando la Biblia habla de postrarse, no habla de inclinarse y hacer una reverencia, no habla ni siquiera de poner las dos rodillas en el suelo, no. Cuando la Biblia dice postrarse, literalmente es poner la barbilla en el suelo, postrarte para reconocer tu debilidad, tu pequeñez y reconocer su grandeza. Eso es lo que hizo Jairo en medio de la multitud está viendo, mira, viene Jairo, este es el de la sinagoga. Y de repente lo ven que se tira en el suelo y le pide a Jesús que por favor le acompañe a sanar a su hija, que está muy, pero que muy enferma. Esta palabra, postrarse, en el original es muy interesante. Uno de sus sinónimos es derrumbarse. Literalmente, Jairo, cuando por fin se abrió hueco entre la multitud y llegó delante de Jesús, lo que hizo fue derrumbarse. Ahora, ¿por qué se derrumbó Jairo? Claro, ¿por qué se va a derrumbar? ¿Qué es? ¿Porque su equipo iba colista en la tabla de la liga? No. Jairo se derrumbó porque la enfermedad había tocado al tesoro de sus tesoros. Jairo se derrumbó porque probablemente la persona que más amaba junto con su esposa, su hija, estaba a punto de morir. Jairo le importó 8 que 80. Jairo se abrió paso entre la multitud y se olvidó de que era el responsable de la sinagoga. Y se olvidó de que luego se iba a meter en un lío con los religiosos radicales. Porque ¿qué haces tú buscando a Jesús? Es como Nicodemo, ¿te acuerdas? Nicodemo también, otra persona de autoridad, dice que buscaba a Jesús a escondida por la noche, por la presión que la propia religiosidad tenía sobre estas personas. No puedes buscar a Jesús, no puedes estar en ese lugar. Pero a Jairo no le importó eso. ¿Sabéis por qué? Porque su niña estaba a punto de morir. Y Jairo, él había visto a Jesús en otras ocasiones. Él ahí en Capernaum, Jesús casi todo lo que hizo, el 70-80% lo hizo en Capernaum. Así que Jairo lo vio, Jairo escuchó, a lo mejor no estaba a favor de Jesús, pero cuando le llegó la necesidad, dijo, yo me voy a buscarlo también a él, porque yo he visto que este hombre ha sanado, yo he visto que ha hecho cosas sobrenaturales, así que voy y me aferro a él. He puesto esta frase que dice, en ocasiones, Dios permitirá situaciones que no derrumbarán a los pies de Cristo.
Permíteme que te la repita. En ocasiones, Dios va a permitir situaciones en tu vida que te van a derrumbar. ¿Para qué? Para que conozcas a Cristo. Mira, vamos a decirlo muy claro. Hay gente que no quiere saber nada de Dios. Dios allí y yo aquí. ¿Sabéis por qué no quieren saber nada de Dios? Porque la gente que cree que controla, la gente vive en el orgullo y en la autosuficiencia. Las personas dicen, yo no necesito a Dios. Y buscamos a Dios cuando vienen situaciones ya que nos desbordan. Hay personas, yo conozco a personas que no se atreven a venir aquí a la iglesia. ¿Sabéis por qué? Porque tienen temor al hombre. Porque saben que dar el paso de buscar a Jesús en un sitio público es identificarte con Jesús y con sus seguidores, con sus discípulos. Hay personas que les gusta escuchar las predicaciones a escondidas en su casa porque saben que dar un paso es meterte en un problema con tu familia, con tus compañeros de trabajo. Eso le pasaba a Jairo. Jairo tenía temor y decía, pero ¿cómo me voy a presentar yo en medio de la multitud? Pero es que a veces Dios te va a arrinconar y te va a permitir que pases por una prueba para que no pienses en los hombres y pienses solo en Él. Nosotros no buscamos a Jesús porque creemos que nuestra vida va sobre ruedas, porque nos sentimos fuertes, nos sentimos poderosos. Y aquí es lo que os voy a pedir a todos vosotros. Vamos a orar para que Dios derrumbe corazones. Sé que esta oración quizás no es muy ortodoxa, pero ora para que Dios derrumbe corazones, para que aquellas personas que se creen tan fuertes, que creen que la muerte está muy lejana a su vida, que entiendan la realidad. Y yo creo que detrás de esta pandemia que estamos viviendo, Dios está derrumbando corazones, y no nos damos cuenta. Estamos ahí enganchados, pendientes al telediario y tenemos que estar pendientes a Dios, tenemos que clamar a Él. Dios nos está gritando desde el cielo, vuestra vida es muy insignificante, sois muy vulnerables. Y detrás de todo esto, yo quiero creer que detrás de todo esto, Dios está zarandeando al mundo, derrumbando la economía, derrumbando a hombres y a mujeres, para que entendamos que necesitamos a Dios. Necesitamos a Dios. Y por cierto, si hay alguien aquí que ya tienes a Dios en tu vida y lo estás pasando mal, tienes que derrumbarte a los pies de Jesús. Es que esto no es solo para los incrédulos, esto es para todos nosotros. Cuando viene un problema, cuando tenemos la mente saturada de noticias que nos inquietan, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que derrumbarnos a los pies de Jesús, como hizo Jairo. Dice primera de Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad ¿sobre quién? Sobre Él. Porque Él tiene cuidado de vosotros. Así que Jairo rompe la cadena del temor al hombre y dice, me da igual lo que piensen. Me voy a buscar a Jesús porque lo necesito. Y cuando por fin lo encuentra, no le habla mirándole a los ojos como uno más, aunque él era el principal de la sinagoga. Él se postra, pone la barbilla y se tiene que sacudir el polvo de la barbilla porque está reconociendo, tú eres más grande y yo te necesito. Todo el mundo está ahí impactado, no pueden reconocer cómo ese hombre está ahí tirado en el suelo pidiéndole ayuda a aquel que era el enemigo de todos los religiosos. Y ahora por fin Jesús lo levanta y le dice, venga, me voy contigo, vamos para casa. Y entonces yo creo que Jairo se siente el hombre más feliz del mundo porque sabe que tiene un problema, pero sabe que el Salvador va a su lado. Sabe que por fin ha encontrado el remedio, el medicamento. Sabe que el médico va para su casa. Así que él va contento y sabe que tiene que acelerar el paso. Así que por favor, abrid un poco el camino. Luego seguid viendo al de Nazaret. Pero yo necesito que vea urgentemente a mi hija porque es que se está muriendo. De hecho hay un evangelio que dice que la niña estaba muerta. No es que estuviese muerta, eso habla de la gravedad de la enfermedad. No estaba muerta. Cuando Jairo fue a buscar a Jesús, aún no estaba muerta. Entonces ya Jairo lo ha conseguido. Ha tocado el corazón de Jesús por medio de su ruego, se ha derrumbado y Jesús le dice, venga, voy a ayudarte. Y de repente alguien toca a Jesús y se detiene en el camino. Vamos allá. Él estaba deseando, ansioso de que Jesús llegara a su casa y ahora Jesús se detiene y pregunta, ¿quién me ha tocado? ¿Has visto el versículo 30? ¿Quién me ha tocado? ¿Quién te va a tocar, Jesús? Todo el mundo te está tocando. El versículo 24 dice que una gran multitud le seguía y le apretaba. ¿Cómo vas a preguntar tú quién te está tocando?
Los discípulos le dijeron, maestro, lo siento, pero es que te estoy tocando yo, te está tocando aquel, y cada vez que damos 3 pasos, alguien te toca. Pero hasta aquí estamos viendo solo la historia de Jairo, pero ahora entra en escena una mujer que es la que toca a Jesús. Y estas son las 2 vidas paralelas que se encuentran en el mismo punto. Una mujer que no pudo hacer lo que hizo Jairo, una mujer que no pudo ir de frente y pedirle a Jesús mirándole a los ojos, no, una mujer que tuvo que tocar a Jesús desde atrás. Ahora, ¿por qué tuvo que tocar a Jesús por la espalda? Bueno, espero que esto se entienda en el contexto en el que está escrito esta historia. Primero, porque era una mujer. La semana pasada vimos un hombre que era hombre y era gadareno, y hoy vemos una mujer. Y quiero decir que tanto el hombre como la mujer, los dos llevan la imagen y la semejanza del Creador. Delante de Dios no hay diferencia entre el hombre y la mujer. Todos tenemos el mismo valor, la misma dignidad, aunque nosotros creemos y nos posicionamos en que hay roles diferentes, tanto en el matrimonio como en la iglesia. Pero aquí están 2 personas que han sido creadas a imagen y semejanza del Creador. Pero como ella era mujer, no pudo abiertamente hablar cara a cara con Jesús. Además, no solamente porque era mujer, y en aquella época era una cultura demasiado machista, donde la mujer la tenían siempre excluida. Es que además esa mujer tenía otra papeleta peor que ser mujer en aquella época. Versículo 25, es que en su cuerpo tenía una enfermedad de 12 años. Por su cuerpo fluía la sangre sin cesar. Era una especie de menstruación constante. Y es que en aquella época esa enfermedad era una enfermedad terrible, porque había un libro en el Antiguo Testamento, el libro de Levítico, que había una ley que decía que cuando las mujeres tenían la regla, la menstruación, ellas tenían que apartarse, esperar que la sangre cesara en su cuerpo y tenían que lavarse varias veces y luego nuevamente involucrarse en la vida del pueblo. Así que imagínate esta mujer que lleva 12 años sufriendo. 12 años. Además es muy interesante porque este flujo de sangre nos recuerda lo que hace el pecado en el ser humano. Mira, esta mujer no pudo durante 12 años abrazar a sus seres queridos, no podía tener relación con sus vecinos, no podía disfrutar del ambiente que había en el barrio. Ella estaba excluida de todo lo que había con las personas. Pero en segundo lugar, esta mujer estaba rota interiormente. ¿Te imaginas la de lágrimas que esta mujer derramó? La amargura que tenía, la soledad. Y en tercer lugar, ella no podía tener contacto con el templo, con la sinagoga, no podía relacionarse con Dios. Y esto es muy interesante porque el pecado es lo que produce en el ser humano. Cuando el pecado entró en Génesis 3, hubo conflicto entre las personas, Caín mata a Abel, Adán y Eva se pelean entre ellos. En segundo lugar, vemos al hombre teniendo una ruptura interior y en tercer lugar, Dios Padre, Dios Santo, tiene que expulsar a su creación del huerto. Eso es lo que produce el pecado. Nos aleja de Dios, nos rompe interiormente y daña nuestras relaciones con el prójimo. Además, no solo eso, es que la pobre tenía un currículum. ¿Ves el versículo 26? Dice que ella, claro, igual que tú, si tú tienes una enfermedad, tú vas a tratar de sanarte por todos los medios. Ella abrió su hucha, fue a ING y sacó los ahorros que tenía, intentó gastar todo lo que tenía en los médicos. Y fue a un médico, y un médico le dijo que hiciera una cosa, y luego fue a otro médico, y a otro médico, hasta tal punto que al final ningún médico le pudo ayudar y la dejaron en la inmensa ruina. Así que esa mujer estaba en la bancarrota, era una mujer en aquella época, nadie le podía ayudar y dice que su estado iba peor que al principio. Pero el versículo 27, pero cuando ella escuchó que Jesús estaba en su barrio, cuando ella escuchó que todo el mundo ya había escuchado de Jesús, cuando ella supo y se asomó por la ventana y vio que todo el mundo otra vez corría y quizás la gente decía, corre, corre, que viene el Nazareno. Y ella dijo, espérate, voy a hacer una locura. ¿Y sabes lo que hizo esta mujer? Hizo una locura. Lo que hizo fue camuflarse, cubrirse para que nadie supiera que ella estaba por ahí en medio, porque ella no podía estar ahí en medio. Y se metió en la multitud, hizo una locura para tocar a Jesús. Tú sabes que en aquella época, si alguien hubiera descubierto a esta mujer, probablemente la podrían apedrear si quisieran. Ahora no es el tema, pero a veces tocar a Jesús nos va a costar, vamos a tener dificultades para tocar a Jesús y tenemos que ser valientes. Ahora aquí estamos, no sabemos ya si el domingo que viene podremos estar aquí. Pero mientras podamos estar, yo os pido a todos que estemos aquí. Y que dejemos los miedos a un lado y que toquemos a Jesús. Hay hermanos que no pueden estar aquí y quieren estar aquí. Y otros que pueden, no quieren. Nosotros, mientras podamos, tenemos que estar aquí. Por cierto,
Hay hermanos nuestros, que a lo mejor vamos a tener que pasar por ahí, pero hay hermanos nuestros en el mundo que se reúnen escondidos. Que no pueden encender los micrófonos, tienen que cantar muy flojito, susurrando. No sé qué va a pasar, pero yo personalmente voy a intentar tocar a Jesús hasta que pueda. Y esta mujer lo toca. Y para mí esta mujer, que por cierto no sabemos ni su nombre, para mí esta mujer es un ejemplo y espero que también lo sea para ti. Quiero que apuntéis al menos 2 características que yo destaco de una manera muy clara de la vida de esta mujer. La primera característica he puesto aquí, actitud violenta y arriesgada. Actitud violenta y arriesgada. Esta mujer tuvo una actitud violenta. Esta mujer dijo, me voy a meter en un lío. Si me sale mal, será mi último día sobre la faz de la tierra, pero lo voy a hacer. Así que el primer punto es actitud violenta y una actitud arriesgada. Pero ¿sabéis por qué a veces nosotros no tenemos más experiencias con Dios? ¿Sabéis por qué nosotros a veces no experimentamos más cosas también con Dios, con el Espíritu Santo, por nuestra apatía? A veces, por lo menos yo lo miro en mi vida, a veces yo creo que yo no tengo más de Dios por la pereza, por nuestra falta de pasión. Ahora, como mi pasión sea el fútbol, o sea una película, lo que sea, hago lo que haga falta por obtener un toque de mi pasión. Pero a veces yo creo que la Iglesia del siglo XXI no tenemos más experiencias con el Señor por nuestra pereza, por la apatía, porque tenemos vidas mediocres, tenemos vidas superficiales. Hay gente aquí que no está teniendo más experiencia con Dios porque vive de domingo en domingo, de religiosidad. A veces no tenemos más experiencias reales con el Señor porque nos gusta más el sofá, estar ahí tumbado en el sofá, viendo un partido y luego otro y viendo una serie y consumiendo cosas que al final no te llevan a nada. Por eso nosotros no tenemos más de Dios, porque Dios quiere darte mucho más. Pero tienes que tener esa actitud de esta mujer, tienes que tener violencia espiritual. Espero que se entienda este concepto, decir, no me voy a conformar, voy a ser como Jacob en Peniel. ¿Te acuerdas? Jacob en Peniel se encontró con un misterioso varón y se trabó con él y le dijo, no te voy a soltar hasta que tú no me bendigas. Ojalá salgamos de aquí como esta mujer y le digamos al Señor, Señor, esta semana voy a estar un tiempo, todos los días en mi habitación, orando, alabando tu nombre, estudiando la palabra, salga el sol por donde salga, me vas a encontrar ahí, voy a sacar esa violencia. Y si hay obstáculos que me están alejando de ti, los voy a quitar todos, porque quiero estar en el trono de la gracia. Porque hermano, el cristianismo no es pasivo. ¿Qué es eso de cristianismo pasivo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso es como hielo caliente, eso es como pingüino y desierto, son cosas que no puedes unirlas. El cristiano no es pasivo, el cristiano es activo. Mira, la Biblia le dice al cristiano que tiene que velar y orar. Velad y orad, ¿dónde está ahí la pasividad? La Biblia te dice que tú y yo, que tenemos que resistir al diablo. La Biblia te dice que sed llenos del Espíritu Santo, que pelees la buena batalla y que ores sin cesar. El cristianismo es activo y hay de aquel que no está viviendo ese punto en su relación con el Señor. Así que lo primero, tenemos que imitar la actitud de esta mujer. Y en segundo lugar, por supuesto, tenemos que imitar su fe. El segundo punto es fe auténtica y fe genuina. Dice el versículo 28, si tan solo tocare su manto, seré salva. Esta mujer creía y confiaba en Jesús. Ella sabía que si le pedía ayuda a Jesús, Jesús la iba a restaurar. ¿Por qué? Porque se creía lo que escuchaba de Jesús. Mira, ella no estaba presa del racionalismo, ella no era como muchas personas escépticas o como Tomás, no, hasta que no lo vea, no lo cree. No, es que ella se lo creía. Ella todo lo que había escuchado hablar de Jesús en Capernaum, ella se lo creyó. Y por eso fue a buscar a Jesús, si no, no hace esa locura. Pero ella puso su confianza en Jesús. Hay un teólogo que dice que esta mujer tenía una fe fuerte, pero tenía una teología débil. Te lo vuelvo a repetir. Un teólogo dice que esta mujer tenía una fe fuerte, pero tenía una teología débil. Y quiero que me permitáis durante unos segundos que podamos hablar un momento solo. No es el tema, pero quiero que hablemos un momento sobre la fe. Porque yo he escuchado barbaridades desde dentro de las iglesias evangélicas sobre la fe. Seguramente vosotros también, pero hay muchas predicaciones por ahí, muchos predicadores que te dicen que tú todo lo que pidas
Y todo lo que tú necesites lo vas a conseguir si tienes fe. Y entonces hay muchos predicadores que sacan versículos, al que cree todo le es posible, no tenéis porque no me pedís, un montón de versículos fuera de su contexto para decirte que tú tienes que tener fe y que si no recibes las cosas, entonces es porque tú precisamente no tienes fe. Y muchas veces este versículo también lo han sacado de ahí, porque mira lo que dice el versículo 34. Hija, tu fe te ha hecho salva. Lo ve, hay algunas personas que cogen este versículo y te dicen, esta mujer consiguió lo que consiguió por su fe. No lo ves, Moisés, si es que lo dice literal. Hija, tu fe te ha hecho salva. Sí, pero aquí vienen algunas enseñanzas que quiero que guardemos en nuestro corazón. Primero, que la fe que tú tienes no es tuya. La fe que tú tienes te la ha dado Dios. Primero, nosotros creemos a la luz de la palabra que la fe es un don de Dios. Yo no creo que todo el mundo tenga fe. Y mucha gente que dice tener fe, tiene una fe en la existencia de Dios. La gente cree que hay algo, o te dicen yo creo en Dios y creo en Jesús, pero es que esa fe no te salva. La fe que te salva es una fe que confías en Jesús, que confías en su palabra. No es lo que tú dices, no es lo que dice la sociedad, sino es que me creo lo que Dios dice en su palabra. Esa es la fe que te salva. Así que lo primero es que la fe que tú tienes, la fe que esta mujer tenía, fue un regalo de Dios. Ahora, aquí viene la parte misteriosa, que esto es lo que se conoce como la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Dios te da el regalo de la fe, antes no lo tenía, Él te da el regalo de la fe y en el momento que lo recibes, la fe es tuya. ¿Entendéis? Dios me da el regalo, pero ahora yo soy responsable de mi fe. Ahí está esa tensión. Dios te da el regalo y tú eres responsable de que tu fe aumente. La pregunta del millón, ¿cómo hago para que mi fe crezca? ¿Cómo puedo ser un hombre de más fe? Esto parece de parvulito, de escuela dominical de los valientes. Bueno, de hecho hay una canción antigua que dice, lee la Biblia y ora cada día. Lee la Biblia y ora cada día. ¿Qué tienes que hacer tú para creer más en Dios? Lee la Biblia y ora cada día. ¿Por qué? Porque cuando tú lees la Biblia y oras cada día empiezas a conocer más a Dios y tu fe empieza a aumentar dentro de ti. Pero cuidado con poner mi fe en mi fe. Parece un juego de palabras, pero no lo es. Quiero explicarlo. Mira, hay algunas personas, sobre todo en el mundo cristiano, y lo voy a decir con mucho tacto, mucha prudencia, sobre todo en iglesias más carismáticas, iglesias más pentecostales, que a veces... Yo he estado ahí, he escuchado muchas predicaciones que a veces le dicen a la persona que si no tienen fe no van a recibir lo que Dios tiene para ellos. Bueno, y bajo esta locura hay gente sufriendo mucho. Conozco matrimonios que están esperando tener hijos y que creen que no tienen ese hijo porque no tienen la fe suficiente. Personas que creen que están enfermas porque no tienen la fe suficiente para ser sanados. Y eso es lo que quiero que quede claro en este mensaje. Que al final, como he puesto en esta frase, las cosas finalmente no se obtienen por nuestra fe, sino por la voluntad de Dios. Yo tengo que tener fe, por supuesto que sí, pero al final se va a hacer la voluntad de Dios. Y tenemos que huir de todo ese terreno que te mete ahí y te dice tú tienes que tener fe y no recibes porque no tienes fe y tienes que aumentar tu fe para que Dios te dé. Mira, yo tengo que tener fe, pero yo tengo que descansar en la soberanía de Dios. Si Dios quiere me sana y si Dios no quiere no me sana. Así que las cosas finalmente no se obtienen por ti, por tu fe. Las cosas se obtienen por lo que Dios hace por medio de su voluntad. Yo creo en el poder de Dios y muchas veces he orado por personas, por situaciones y no he visto resultados. ¿Qué? ¿Porque yo no tenía fe? Sí, yo tenía fe. Es porque Dios no ha querido hacer eso en ese momento o porque literalmente no forma parte de sus planes. Pero esta mujer tenía fe, tenía una teología y un poco distorsionada porque ella creía que era tocando el borde. Dice, bueno, si al menos toco el borde, mira que no es el borde del manto, que no es el manto, que no es tu fe en el manto, que no es tu fe, es Jesús el que te sana. Poder ha salido de mí, dice él. Poder, he sentido como poder ha salido de mí. Mira lo que dice Lucas 8:46, hablando de este mismo pasaje. Dice, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Esta semana pensaba en este detalle que es muy conocido porque esta historia es muy famosa, ¿no? Pero estás conmigo en la escena, Jesús está avanzando por las calles de Capernaum y la gente lo está tocando.
De hecho, hay gente tocándole mucho más claramente que la mujer. Le están tocando el brazo, le están tocando su cuerpo, algunos quizás le están casi empujando, pero dice Jesús, yo he sentido que alguien me ha tocado. Por cierto, esta mujer no tocó el cuerpo de Jesús. Esta mujer tocó el borde de una prenda. Es como si a alguno de los que estáis sentados le tocáis la chaqueta al que está delante. No se puede enterar en la vida. Ahora, la pregunta es, ¿cómo Jesús siente y experimenta que alguien le está tocando cuando ni siquiera le está tocando su cuerpo, le está tocando una parte de sus vestiduras? Porque esta mujer tocó a Jesús de una manera diferente. Y esto es una lección que el Señor ha estado recordando y poniendo en mi corazón esta semana para nosotros. ¿Cómo estás tocando tú a Jesús? Hay dos maneras de tocar a Jesús. Puedes tocarlo como la multitud, que lo tocas, pero te vuelves a casa igual. O puedes tocar a Jesús con el corazón. Y esto es muy serio, hermano. Porque si tú vienes aquí domingo tras domingo, cantas tus 3 canciones y media, porque es media, echas tu ofrendita, escuchas una predicación y domingo tras domingo te vas igual que has entrado, entonces tú estás tocando a Jesús como parte de la multitud. Y necesitamos tocar a Jesús como esta mujer. Necesitamos no cantar, necesitamos adorar. Necesitamos estar aquí escuchando la predicación y que nuestro corazón esté tocando a Cristo. Necesitamos orar, o en voz alta o interiormente, pero tenemos que irnos de aquí habiendo tocado a Jesús. Si no, esto no sirve para nada. Estos son 1 hora y media, 2 horas más en tu agenda y todo sigue igual. Pero aquel que toca al Señor, aquí o en tu casa, en tu habitación, todo cambia. Todo cambia de la manera como tú toques a Cristo. Y Jesús sabía quién le había tocado. Pero mira qué interesante, Jesús ahora pregunta y dice, ¿quién me ha tocado? ¿Acaso Jesús no sabe quién le ha tocado? Por supuesto que sí. Pero él lanza esa pregunta, él se detiene y dice, alguien me ha tocado. Y claro, los discípulos dicen, maestro, todo el mundo, yo te estoy tocando, todo el mundo. No. Me han tocado de una manera diferente porque yo he sentido que poder ha salido de mí. ¿Por qué quería Cristo que esta mujer levantara la mano y dijera, he sido yo? Que por cierto dice que estaba temblando. Tenía un miedo en el cuerpo porque dijo, aquí ya me apedrearon. ¿Cómo se descubra que he sido yo? Pero Jesús dice, no sigo andando hasta que no salga la persona que me ha tocado. ¿Por qué? Porque yo creo que Jesús lo que quiere es que esa persona hable y el Padre sea glorificado. Todo lo que Cristo hace, lo hace para la gloria del Padre. Así que Él quiere que en medio de esa calle se cuente un testimonio de alguien que lleva 12 años enferma y inmediatamente ha sido sana. Pero no solamente para que el Padre sea glorificado. Él quiere que todo el mundo sepa que esa mujer a partir de ese día está sana, que ha sido restaurada. Y quiero decir algo muy breve sobre este detalle. Yo creo que todos nosotros tenemos que contar los testimonios que tenemos de cada semana. Porque todos los que estáis aquí, quizás esta semana habéis tenido alguna experiencia con Dios, o bien en vuestro tiempo de oración, o bien leyendo la palabra, o visitando un hermano, o algo con un familiar. Y yo creo que sería muy bueno esta dinámica de que cuando nos veamos entre semana, cuando nos llamemos, nos preguntemos ¿qué está haciendo Dios en tu vida? Porque eso produce 2 cosas. Primero, le damos la gloria a Dios. Y en segundo lugar, cuando contamos un testimonio, edificamos a otro, animamos a otro. Para que esto no sea un momento donde todo el mundo viene aquí a escuchar a Moisés peinado. No, es que no se trata de escuchar a Moisés peinado, se trata de que entre todos contemos cuán grandes cosas está haciendo Dios en nuestras vidas. Así que yo os animo, hermano y hermana, que nos llamemos, que nos contemos los testimonios que tenemos que tener con Jesús. Ahora, ahí estaba, esta mujer se fue a su casa sana y salva. Y digo sana y salva no como una frase hecha, ¿no? A veces decimos, estoy sano y salvo. No, es que se llevó las 2 cosas. Se llevó la sanidad y la salvación. ¿Te has dado cuenta el versículo 34, lo que Jesús le dijo a esta mujer? Hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz, que significa shalom, paz para con Dios, y queda sana de tu azote. He puesto esta frase aquí que dice, lo más importante no es que Dios te sane, lo más importante es que Dios te salve. La gran mayoría de las personas buscan a Jesús para que les sane. Pero mira, lo más importante es que Jesús te salve. Porque tú puedes decirle a Jesús que te sane de algo que está avanzando y corriendo por tu cuerpo y lo puede hacer. Pero ¿de qué te sirve estar sano si luego la muerte te va a llevar a una eternidad sin Cristo? Así que al final lo más importante es que nosotros busquemos a Jesús no para que nos sane físicamente, sino para que nos salve espiritualmente. Y a veces Dios sana
y a veces Dios sana y salva, y a veces Dios solo salva y nos sana, pero como he puesto aquí en esta frase, yo creo que lo más importante es que el Señor te salve. Bueno, Señor, mira, si tú no me quieres sanar, pues nada, gloria a Dios, yo voy a seguir adelante sabiendo que soy un hijo tuyo, que soy salvo. Así que esta mujer estaba feliz, esta mujer estaba gozosa, la gente en la multitud alucinando, permitidme esta expresión, estaban flipando con lo que estaba pasando allí. El único que estaba un poco serio era Jairo. Imagínate la papeleta que tenía Jairo, que por fin se está llevando al maestro a su casa y ahora de repente la mujer que lleva 12 años, yo si soy Jairo, yo le digo, mira, no puede venir mañana, hija, lleva 12 añitos, no puede, un día más, no... Pero es que mi hija se muere. Yo no sé si Jesús estuvo ahí parado en esta conversación unos 25 minutos, pero esos 25 minutos para Jairo eran oro. Porque su hija estaba gravemente enferma. Así que ahí está el pobre Jairo viendo la situación, dándole un golpecito a Jesús. Bueno, vamos, seguimos, mi casa está por aquí. Jairo está deseando que Jesús nuevamente empiece a andar y cuando Jesús arranca el paso, de repente vienen algunas personas de su casa y le dicen, mira, Jairo, versículo 35, que tu hija ha muerto. Y ya no hace falta que molestes más al maestro. Que se quede aquí, que vaya a otro sitio, pero tu hija ha muerto. Yo creo que Jairo escuchó las palabras más terribles que puede escuchar un padre. ¿Qué piensas tú de esto? Las palabras más terribles que puede escuchar un padre, una madre, es tu hijo ha muerto. A mí solo pensarlo me produce vértigo. ¿Por qué? Porque lo normal, lo natural es que los hijos entierren a los padres. Pero que a ti te digan tu hijo ha muerto, solo el que ha pasado por ahí sabe de lo que estamos hablando. Y además a esto se le añade que si tú tienes, nunca te va a ser de consuelo absoluto, pero si tú tienes más hijos, pero es que Jairo era su única hija de 12 añitos. ¿Entendéis, no? El único tesorito que el cielo le había regalado, acaban de venir de la casa diciéndome, Jairo, que la niña ha muerto. Ahora, todos hemos pasado por el duelo de un fallecimiento y la muerte produce un desgarro en el alma, ¿verdad? Qué sensación más fea. La muerte es una intrusa, la muerte no es parte del plan y el propósito de Dios. Por eso cuando la muerte viene, yo lo paso muy mal con la muerte. Cuando la muerte me ha arrebatado personas a las que amo, te quedas mal. No sé, ¿qué sintió este hombre en medio de la calle? ¿Qué pensó? A lo mejor, entre muchos pensamientos que le vinieron en un momento, a lo mejor pensó y dijo, y todo por culpa de la mujer. Si Jesús hubiera llegado a mi casa. No lo sé. Ahora, quizá Jairo pensó, Jesús ha llegado tarde. Si lo hubiera buscado ayer, si hubiera cogido un barco y hubiera ido a buscarlo allí, a Gadara. Pero quiero deciros algo a todos los que todavía me estáis siguiendo y escuchando. Cristo nunca llega tarde. Jesús nunca llega tarde. Hay otra escena muy parecida, cuando buscaron a Jesús las hermanas de Lázaro. Mandaron un criado, y me encanta ese pasaje, que cuando encuentran a Jesús le dicen, al que tú amas está gravemente enfermo, vámonos. Y dice la Biblia literal, y se quedó 2 días más. Jesús nunca llega tarde. Mira, Jesús no solo sabe quién ha tocado el borde de su manto, Jesús sabe cómo está la hija de Jairo a 3 calles. Y con esto quiero deciros que Jesús, Dios, sabe cómo están tus circunstancias. Dios sabe cómo está tu economía, Dios sabe cómo está tu salud, Dios sabe el resultado de la prueba del médico que tú tienes dentro de 3 semanas, Él ya la sabe y eso tiene que producir un descanso tremendo a nuestro corazón. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes cómo se encuentra mi hija, tú sabes quién ha tocado el borde de tu manto, tú sabes cuánto dinero tengo yo para pasar el mes de noviembre, tú sabes cómo están mis hijos, tú sabes cómo está mi matrimonio, tú lo sabes todo. Y cuando ese hombre está ya a punto de morirse en vida, porque ha recibido la noticia más terrible, me encanta esta escena que Jesús le dice, susurrándole al oído, le dice, Jairo, no temas, cree solamente. Y a mí,
ese momento desde que Jairo recibe esa noticia y también la voz de Jesús hasta que abre el pomo de la puerta de su casa, a mí ese camino que él hizo, que no sabemos cuánto tiempo fue, 12 minutos, si fueron 3 calles, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que ese hombre tuvo que hacer un camino hasta llegar a su casa. A mí ese camino me gusta llamarle el camino de la fe. Y este es el último punto. El camino de la fe. Y por favor, no te pierdas esto. Mira, el camino de la fe para mí es este. Es un momento donde tú estás aquí y recibes una muy mala noticia. Ahí está la realidad, hay una mala noticia. Tu hija ha muerto. Ahora, ¿cómo sigo yo avanzando? ¿Cómo comienzo yo mi próxima semana? ¿Cómo le doy un paso más a la vida cuando ya no tengo fuerza? Porque en el camino de la fe no solamente hay una noticia negativa, hay alguien que está a mi lado que me dice, no temas. Cree solamente. Y a mí me encanta esta escena porque creo que así andamos los cristianos. Mira, si somos sinceros, este camino que estamos viviendo ahora en el siglo XXI a todos nos inquieta, y si te pones a ver 3, 4 días seguido el telediario y se llena el móvil de noticias negativas, empiezas a preocuparte, empiezas a agobiarte, pero la pregunta es, ¿cómo sigues avanzando? ¿Cómo sigues luchando? ¿Cómo sigues siendo un verdadero cristiano sabiendo que Cristo está a nuestro lado? Y que Jesús, en medio de esta pandemia, yo no sé de qué manera te va a afectar a ti, a mí o a esta iglesia, pero en medio de esta pandemia, Jesús nos está susurrando al oído, no temas, cree solamente. Y cuando alguien te abandona, y cuando alguien te maltrata, y cuando tus hijos te dan la espalda, en medio del camino de tu fe, tú tienes que saber quién camina contigo. Y este es el camino de la fe. Vamos andando y ahora consiste en qué pensamiento me voy a creer más. Si me quedo pensando, mi hija se ha muerto, mi hija se ha muerto, mi hija se ha muerto, entro en depresión y en ansiedad. Pero si me quedo pensando, mi hija se ha muerto, sí, es cierto, se ha muerto. Pero a mi lado viene el que me está diciendo que no tema. Y al final las luchas que tenemos los seres humanos están aquí. Y gana la lucha si en tu mente metes la palabra de Dios. Porque el cristiano sufre igual o más que los que no creen en Dios. La única gran diferencia es que yo sé quién camina conmigo. Él ha prometido, no te dejaré, no te desampararé, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y entonces cuando yo me creo esas verdades en mi corazón, por supuesto, tengo precaución, me inquieta saber qué pasará con esto del virus, lo habré cogido yo, lo habré cogido mi mujer, los niños, pero puedo alzar mi mirada y decir, Señor, yo descanso finalmente en ti, descanso en ti, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor. Y ese es el camino de la fe, dar pasos sin economía, sabiendo que el Dios del oro y de la plata va contigo. Dar pasos completamente solo porque todo el mundo te ha dejado, pero en medio de tu soledad, Él te susurra al oído, no temas, cree solamente. Así es como los cristianos avanzamos por el camino de esta vida hasta llegar a la meta que es el cielo, con luchas, con dificultades. Hay semanas que tú dices, parezco que soy ateo, es que no sé dónde está Dios. Es que ¿por qué siento esto? Pero Él ha prometido acompañarte. Él es el autor y el consumador de la fe. Por eso dice Hebreo, poned vuestra mirada en Cristo, poned vuestra mirada en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Este es el camino de la fe. Y Jairo llegó a la casa. Y antes de abrir la puerta y antes de llegar a la habitación y de encontrarse lo que él sabía que se iba a encontrar, que era la vida de su hija ahí postrada en una habitación. ¿Sabéis lo que había alrededor? Había mucha gente llorando. Esta parte me resulta un poco graciosa, porque en aquella época había un oficio que eran los lamentadores, los llorones profesionales. Así que si tú no valías para nada y no tenías ni la ESO ni la EGB, tú ibas allí y te decían, ¿tú sabes llorar? Pero hay que derramar lágrimas. No, el ruidito. ¿Tú sabes hacer? Yo sí un man. Ese está bien, ese está perfecto. ¿Cuánto quieres cobrar? De verdad, dice la Biblia en los libros de historia que había gente que se dedicaba a llorar. Ahora, detrás de esto, así que parece una parodia, era una manera de expresar el duelo. En algunas tribus también se hace que la gente empieza a gritar, empieza a hacer cosas para manifestar el duelo. Lo que está claro es que esas personas ni querían a Jairo ni querían a la niña, pero dice también la historia que según el dinero que tú tuvieras, pues contrataba a uno
o a varios. Así que Jairo, que era un hombre bastante bien económicamente por el lugar que ocupaba, yo creo que ahí había un buen grupito, no sé si había 20, 25, pero el caso es que cuando Jesús llega los ve a los 25 allí llorando, ¡ay, la niña Samuel! Y Jesús le dice, ¿pero qué estáis haciendo? ¡Qué alboroto! ¡Callaros ya! Y Jesús, en medio de esa escena de tanto ruido, de tanta soledad, de tanta tristeza, mira lo que dice en el versículo 39. Jesús le dice a todos los que le están escuchando, la niña no está muerta, la niña duerme. No sé si estás de acuerdo, pero creo que al final de las cosas que más miedo le pueden producir al ser humano es morir. La muerte. Fin, punto y final, la muerte. Pero ¿tú has visto cómo describe la Biblia a la muerte? Casi siempre, cuando la Biblia habla de las personas que están muertas en Cristo, les dice que están dormidos. Y yo, que en muchos momentos de mi vida he tenido que luchar precisamente con este enemigo de la muerte, me ayuda a tener esperanza y me ayuda a coger un poco de aire, creer que aquellos que mueren en Cristo resucitarán. Y que cuando una persona muere, no muere, sino que duerme y se despierta delante del Señor. Hace varias semanas, unos meses, aquí tuvimos al cuerpo de una persona que amamos muchísimo en esta iglesia, nuestro hermano Alfonso Boza. Y a mí entender esto me resulta precioso, saber que aquí estábamos llorando, pero que nuestro hermano en el momento que la muerte le robó su último aliento, su cuerpo quedó sin vida y el Señor lo levantó en su presencia. De hecho, mira qué curioso, ¿te has dado cuenta lo que Jesús le susurra a la niña? Esa frase tan famosa. ¿Qué le dice a la niña? Le dice, Talita Kumi. ¿Sabéis lo que significaba Talita Kumi? Es niña, despierta, niña, levántate. Y dicen también los libros de historia que eso era lo que los padres le decían a los niños al despertarse. Cuando un padre se acerca porque el niño está dormido y ya va tarde al cole, yo a veces le doy besitos a Andrea. Venga, Andrea, despiértate. Levántate, hija. Levántate, Andrea. No, ya va cambiando el tono porque la niña no se despierta. Pero el contexto es ese, el contexto es un padre, una madre amorosa que se acerca a despertarte. Eso es la muerte para nosotros. El día que todos tus seres queridos estén muriendo por ti, tú escucharás que Jesús te dice, hija, levántate. Hijo, levántate conmigo. Qué bonito, un padre susurrando a su hijo, levántate y ven conmigo. Eso es lo que escucharemos cuando la muerte nos robe nuestro último aliento, cuando nuestro cuerpo caiga sin vida, el Padre nos resucitará. Y termino viendo cómo estas dos vidas que parecen desconocidas son vidas muy paralelas. Mira qué interesante, ¿te has dado cuenta de estos detalles? ¿Cuántos años llevaba la mujer sufriendo? 12. ¿Cuántos años tenía la niña cuando murió? 12. Uy, qué casualidad. No. En la providencia de Dios algo sucedió ahí. Mira, si estás en la historia, 12 años atrás una mujer entró por la puerta de su casa mirando, no sé, a su marido, a sus familiares, diciendo, vengo del médico y me han dicho que tengo flujo de sangre y ahora mismo tengo que hacer las maletas y marcharme y no sé cuándo volveré. 12 años atrás, en una casa de Capernaum, todo el mundo lloraba, los familiares de esta mujer. Pero 12 años atrás, en otra casa de Capernaum, la mujer de Jairo paría de su vientre a la niña y todo el mundo celebraba la vida. ¡Qué interesante! 12 años atrás en una casa se lloraba, 12 años atrás en una casa se celebraba la vida. Pero curiosamente, 12 años después, una celebraba que había sido sana, restaurada, y en la casa, 12 años después, se lloraba. ¿Te das cuenta cómo hay un giro? Cómo 12 años atrás uno lloraba, luego 12 años adelante uno celebra. Y estaba pensando en este detalle y creo que a veces la vida es así. La vida está formada por momentos de alegría y de tristeza. Yo no sé en qué momento te encuentras ahora, pero a lo mejor ahora hay alguien aquí que está en un momento de tristeza y tú dices, mira, hace 3 meses yo estaba loca de contenta, pero ahora me toca el tiempo de llorar. Y otro, quizás está aquí, está tremendamente agradecido al Señor y a la vida, porque la vida tiene diferentes tiempos.
¿Te has dado cuenta lo que dice Eclesiastés hablando del tiempo? Mira, está aquí, Eclesiastés 3, 2 y 4. Mira qué precioso lo que dice Dios sobre los diferentes tiempos que vamos a tener en nuestra vida. Hay tiempo de nacer y tiempo de ¿qué? Y tiempo de morir. Hay tiempo de llorar y hay tiempo de reír. Hay tiempo para estar de luto y tiempo de bailar. Así es la vida a este lado de la eternidad. Por eso, si hay alguien aquí que está en el tiempo de llorar, tienes que estar ahí tranquilo, sabiendo que más adelante quizás venga el tiempo de reír. Qué curioso, yo viví esto de una manera como nunca en mi vida, precisamente con el fallecimiento de Alfonso. Varios de vosotros me lo dijisteis. El lunes aquí, sintiendo el desgarro en el alma, con esperanza de que nuestro hermano está con el Señor, pero como sea, se le echa de menos y llora si lo pasas mal aquí. Y sin embargo, a los 2 o 3 días, aquí se estaba preparando este mismo lugar para celebrar una boda, la boda de nuestro hermano Fabián e Ina. En una misma semana, el lunes, se estaba recordando a un hermano que ha partido con el Señor y el viernes era alegría porque 2 personas se estaban uniendo. Así es la vida. Y lo importante es que tanto el lunes como el viernes, el Señor está contigo. En todo tiempo. En todo tiempo. En el día del luto, no temas, cree solamente. En el día de la alegría, no temas, cree solamente. Algunas cosas más en común que tienen este hombre y esta mujer. Los dos buscaron a Jesús. Uno lo buscó de frente, se acercó a Jesús cara a cara, y la otra lo buscó por detrás. Pero lo importante es que los dos buscaron a Jesús. Lo importante es que los dos se encontraron en Jesús. Y por último, vidas paralelas, porque los dos, sus vidas y sus historias fueron cambiadas después de encontrarse con Cristo. Y qué interesante, como decíamos la semana pasada, que aquí estamos muchos gadarenos que hemos sido restaurados. De la misma manera, todos los que estamos aquí tenemos vidas paralelas. Muchos de los que estamos aquí tenemos contextos diferentes, infancias distintas. Hay personas que han tenido aquí infancias preciosas y otros que quizás hemos tenido infancias más complicadas, algunos que quizás ahora están bien económicamente, otros que están mal, pero ¿sabéis lo que tenemos en común muchos de los que estamos aquí? Que nos hemos encontrado en la persona de Cristo, que Cristo ha cambiado nuestra historia. Y es con lo que yo quiero terminar este mensaje. Si hay alguien aquí que necesita que su historia cambie, busca a Jesús. Toca a Jesús, no con tu mano, tócalo con tu corazón. Lánzate a la calle y busca a Jesús. Quítate el pijama de la comodidad. Y mira, y hay 2 maneras de buscar a Jesús. Públicamente, como Jairo, y hay algunas personas que han levantado su mano y han dicho, yo quiero entregarle mi vida a Jesús, ¿no? Eso muchas veces se ve en las iglesias y en las reuniones. Pero mira, da igual que vengas aquí y digas, Moisés, yo quiero entregarle mi vida a Cristo, o que lo hagas en la intimidad de tu cuarto por la noche. Da igual que seas como Jairo, que fue de frente, o que seas como esta mujer que fue por detrás, pero lo importante es que toques a Jesús. Y si hay alguien aquí que ahora mismo no quiere entregarle su vida a Jesús, no quiere decir, Jesús, te confieso como el Señor y Salvador. Si hay alguien aquí que dice que eso me produce temor, vergüenza, da igual. Hazlo en tu casa. Hazlo ahora al doblar la esquina. Si tú crees, si tú sientes que hoy Dios te está tocando, Dios te está llamando por medio de este mensaje, ríndete a Él, póstrate, derrúmbate ante Él y dile a Jesús, Jesús, te necesito. Porque si tú lo tocas es porque Él antes ha venido a tocarte. Te resumo lo que hemos visto en esta historia. Debemos derrumbarnos a los pies de Jesús. Bien seas creyente o no creyente, tienes que derrumbarte a los pies de Jesús. Y si hay alguien aquí que no conoce al Señor, te animo a que te rindas al Señor antes de que venga alguna situación complicada que al final te haga derrumbarte. Pero bueno, si tiene que venir una situación difícil para que conozcas a Jesús, pues gloria a Dios. Pero derrúmbate a Jesús. Y los hermanos que estáis aquí, si estáis atravesando un momento difícil, si en medio de esta pandemia tanta saturación de cosas os está inquietando, ¿qué tenemos que hacer? Derrumbarnos a los pies de Jesús, echar nuestra ansiedad sobre Él. Segundo, tenemos que imitar 2 cosas de esta mujer. Tenemos que imitar su actitud violenta, y os pido que todos los que estamos aquí seamos más violentos en nuestra manera de buscar a Jesús, nuestra manera de orar, nuestra manera de estudiar la palabra, nuestra manera de evangelizar, de predicar. Tenemos que ser como esa mujer. Y en segundo lugar, tenemos que tener su fe, creer que el Señor puede hacer y puede cambiar absolutamente todo lo que tú necesitas. Tercero, hemos visto cómo andar en el camino de la fe.
¿Cómo se anda en el camino de la fe? ¿Cómo se anda esta próxima semana? Moisés, ¿cómo termino el mes de noviembre? ¿Cómo termino el mes de diciembre? Hay algunas personas que ahora están deseando, hay algunos memes por ahí en internet. Ojalá venga el 2021. ¿Tu confianza qué cree? ¿Que está en el 2021? Pero qué ignorantes somos, que al final creemos que todo va a ir bien cuando cambie el año, cuando quitemos por fin el almanaque y el calendario del 2020. Tu vida va a ir bien cuando te encuentres con Jesús. No pongas tu fe en el 2021, en el gobierno, no, cuando cambie el gobierno, no, pon tu confianza en aquel que te dice hoy y te manda a casa diciéndote, no temas, cree solamente. Y por último, lo más importante, no busques a Jesús para que Él te libre del virus, no busques a Jesús para que Él te sane, para que Él te dé un trabajo que necesitas, busca a Jesús para que Él te salve. Porque por encima de la sanidad está la salvación. Y lo que necesita el ser humano, lo que verdaderamente necesitamos, no es que Él nos sane, lo que necesitamos es que Él nos salve, nos salve. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias porque esa mujer y ese hombre pudieron acercarse a ti y tocarte porque tú primero descendiste del cielo. Si tú no te haces hombre, nosotros no podemos hacer nada. Así que todo comienza contigo. Y gracias porque tú viniste a buscarnos. Gracias porque tú apareciste en medio de nuestro camino cuando, por lo menos el mío, mi camino era un desastre. Gracias porque pusiste fe en mi corazón para creer en ti de una manera especial. Gracias porque esa fe a lo largo del tiempo, mientras he ido conociéndote, ha ido aumentando. Y creo en ti, creo en tu palabra. Gracias porque esa fe es la que me salva de caer en la locura en medio de este tiempo que estamos viviendo. Sí, a veces viene miedo, viene temor, pero levanto mi barbilla y te contemplo a ti sentado en el trono y nuevamente siento la paz. Y te pido que si hay alguien aquí que está inquieto por este tema o por otro tema, que se derrumbe delante de ti. Toca a nuestros familiares, toca a este mundo, manda lo que tengas que mandar para que las personas sean salvas. Te lo pedimos, por favor, Señor. Y gracias porque hoy nos regresamos a casa con esta frase tan preciosa. Tú nos susurras al oído, no temas, cree solamente. Te amamos, Señor, te bendecimos y te pedimos que el resto de este día, todo lo que vayamos a hacer, a ti te agrade y sea parte de nuestra adoración para ti. En el nombre de Jesús, amén.